La volatilidad es inherente a los tipos de cambio de las monedas. La pandemia global aumentó el número diario de ajustes entre divisas, en concordancia con la incertidumbre para los mercados accionarios. Para transacciones internacionales, es importante analizar en qué monto deben contraerse deudas y afinar el tipo de producto financiero requerido. ¿Qué debe considerar una empresa para su comercio ante la volatilidad cambiaria? Bienvenidos. ¿Qué tal? Les saluda Enrique Quintana y le doy la bienvenida a Herbert Pérez, director general adjunto de Mercados Globales en HSBC México. Herbert, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Un placer y un honor estar aquí contigo. Me hubiera encantado hacerlo personalmente, pero al menos la tecnología nos ayuda para estar comunicados, ¿no? Claro, son otros tiempos, Herbert, estos. Y como parte de estos tiempos complicados, hemos tenido, un año totalmente atípico, aunque creo que ya se está haciendo típico esto de la volatilidad, inestabilidad que hay en el mundo. ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Pareciera que tenemos un mercado financiero que a veces está en la montaña rusa con subidas y bajadas, y específicamente el mercado cambiario. Creo que es de los más susceptibles a ser sensible a todo este tipo de acontecimientos. ¿Cuál es tu panorama del mercado cambiario internacional? Mira, yo creo que siempre solemos hacer mucha referencia hacia la depreciación de las monedas contra el dólar, pero poco se habla o poco escuchamos hablar del dólar, ¿no? Y creo que vale la pena poner un poco en perspectiva qué es lo que ha ocurrido con el dólar, porque sin duda el dólar es la moneda más importante del mundo, ¿no? El 88% claro, de las transacciones que ocurren en el mundo cambiario son dólares. Y si nos ponemos a pensar un poquito cómo están las reservas internacionales de los bancos, 61% están en dólares, ¿no? Y el 44% de lo que ocurre en transacciones electrónicas es el dólar. Entonces, a mí me gustaría poner esto un poquito en contexto desde el punto de vista del dólar, no tanto de las monedas, porque si entendemos lo que le ha ocurrido al dólar, y el dólar, si vemos cómo se ha apreciado prácticamente desde la crisis financiera del 2008 hasta hoy, es casi un 37% de apreciación de la moneda americana contra todas las monedas, ¿no? Hay una canasta que es el DXY, que la seguimos nosotros mucho, que es una canasta de 6 monedas donde está el euro, está el yen, está la libra esterlina, el canadiense, y tocó su mínimo en 2008, y hoy estamos casi 39% apreciado el dólar contra esa canasta de monedas, ¿no? Creo que hay solamente 3 monedas este año que se han apreciado contra el dólar. El yen es una de ellas, el suizo es la otra, y por ahí hay una tercera, pero entonces creo que vale la pena entender qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido eso, ¿no? Entonces, creo que el mundo está viendo a Estados Unidos que en medio de toda esta pandemia y toda esta problemática económica mundial, Estados Unidos sigue siendo una economía muy fuerte y su moneda se ha apreciado contra todas las demás, ¿no? Y eso, pues obviamente a nosotros nos ha pegado, ¿no? Al peso, en lo que va el año, llevamos un 13,5% más o menos de depreciación, pero es algo que ya también hemos visto en el pasado, ¿no? Creo que el hecho de tener una moneda de libre flotación, no hay un control por parte del Banco Central más que cuando de repente hay dislocaciones en el mercado, no es una moneda intervenida y eso nos ha dado una forma de absorber los shocks externos muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que era importante o es importante poner en contexto qué ha pasado con la moneda americana, porque como resultado de eso creo que es lo que le ha pasado al resto, ¿no? Aquí en México hoy es todo el tiempo, el peso se devaluó, se está devaluando, pero cuando vemos lo que ha ocurrido en la región, por ejemplo, en Brasil o en un Colombia o en un Chile, donde las monedas se han depreciado incluso más que la nuestra, ¿no? Brasil trae casi un 30% de depreciación este año. Argentina el año pasado se depreció bastante y ahora está en medio de un default y eso a lo mejor no es comparable, ¿no? Pero vemos un Chile, por ejemplo, con una depreciación del 6-7%. Entonces, no es solamente México y yo creo, a mí me parece que dentro de este periodo, dentro de esta primera etapa del problema que estamos viendo hoy, creo que la parte más álgida ya la vimos. Ese 25-30, 25-40
que tocamos en marzo, que fue cuando vimos el precio del petróleo sumirse, cuando vimos el mayor rendimiento del dólar contra el resto de las monedas. Creo que esta parte ya la vimos, pero la volatilidad va a seguir y creo que ahora vienen los datos económicos que habrá que ver para tratar de entender hacia dónde nos vamos a mover, ¿no? Herbert, México es una economía muy abierta, tanto a nivel financiero como a nivel comercial. Esto conduce a que las empresas pues tengamos que importar un montón de insumos. Los consumidores requerimos bienes de consumo que están muchas veces valuados en dólares o en euros, en otras monedas, y también hay empresas que exportan y estas fluctuaciones y este movimiento cambiario internacional afecta. ¿Qué opciones hay? Si yo tengo una empresa y quiero en cierta medida amortiguar, blindarme ante esta situación de incertidumbre, porque aunque como dices, tal vez los movimientos más fuertes ya los vimos en la primera parte del año, pues no quisiéramos algunos tener todavía este grado de incertidumbre que es difícil para las empresas. ¿Qué opciones recomendarías tú que haya al alcance como para tratar de evitar que nos pegue este conjunto de movimientos? Mira, creo que lo que mencionas es muy importante. México es una economía muy abierta, ¿no? Solemos hablar mucho del tratado comercial con Estados Unidos, pero tenemos 12 tratados con 46 países. Somos la economía más abierta del mundo después de Alemania probablemente, ¿no? Y yo creo que las empresas mexicanas han aprendido y hemos aprendido a lo mejor por la mala, ¿no? A raíz de la crisis del 2008, donde vimos tanta volatilidad, donde vimos tanta especulación, tanto por parte de empresas como por parte de jugadores financieros, y aprendimos un poquito por la fuerza, ¿no? Yo creo que hoy, nosotros por lo menos lo vemos aquí en el banco mucho, las empresas se han vuelto mucho más disciplinadas, mucho más conservadoras, y creo que cada vez es más entendido que su negocio no es el financiero, ¿no? Ese es nuestro negocio y aún con eso, a veces, aunque nos dedicamos nosotros 100% a ese negocio, a veces nos pegan. Una empresa que no se dedica a eso, que su negocio no es ese, sino exportar, producir, exportar o importar, debería estar enfocada en su negocio. La realidad es que es relativamente fácil hoy cubrir esos riesgos y hay distintos instrumentos para hacerlo. Yo creo que la forma más fácil de hacerlo es a través de opciones. Las opciones es simplemente, imagínate una póliza de seguro, ¿no? Tú tienes un coche, compras una póliza de seguro, pagas el precio de la póliza, si chocas, te cambian el coche o te lo reparan, y si no chocas, terminaste pagando un seguro, ¿no? Lo mismo es una opción. La opción, tú pagas una póliza con la cual te da el derecho a comprar o a vender una moneda en un plazo determinado, y si tú tienes unas importaciones o exportaciones que tienes que ejecutar, pagar o cobrar, puedes manejar a través de este producto que es muy sencillo y cubrir tus riesgos tanto de tipo de cambio como de tasa de interés. Esa es otra, ¿no? Los riesgos que corren las empresas vienen, creo que la parte financiera vienen tanto por el tipo de cambio como por las tasas de interés, ¿no? Hay créditos que se dan a tasas flotantes y cuando todo se pone color rojo, las tasas suben, la liquidez se seca y tu crédito se encarece. Hay formas de cubrir eso también, ¿no? A través de opciones de tasa de interés, a través de swaps, swapear, intercambiar una tasa flotante por una fija. Entonces, nosotros en el banco hacemos mucho de eso, recomendamos a las empresas mucho, pero vemos también un sector empresarial mucho más responsable en la cobertura de esos riesgos, porque como bien lo mencionaste, ya es una tarea de día a día, ¿no? Ya es raro ver un día sin volatilidad, tanto en tipo de cambio como en las acciones, como en las tasas. Es muy raro y esto no es nuevo. Entonces, esa es la forma de cómo las empresas, nosotros los vemos que están cubriendo sus riesgos tanto de tipo de cambio como de tasa de interés. Pero vemos un sector empresarial mucho más responsable y mucho más cubierto y mejor cubierto en esos riesgos. Y no es solamente para empresas grandes, porque mira, yo he platicado con empresas más pequeñas, con pequeños talleres, pero que siguen importando mucho, o con comercios que también manejan volúmenes de importación significativos. Y a veces les parece que este tipo de instrumentos pues son para los sofisticados, para los que te manejan tal vez operaciones de decenas de millones de dólares, y no para alguien que hace una importación de $100,000 o $200,000.
¿Realmente se pueden hacer trajes a la medida, digamos, para el tipo de firma, el tipo de empresa? Sí, sin duda. No es un producto exclusivo para las grandes empresas o las multinacionales. Al revés, yo te diría, esas empresas tan grandes, multinacionales, son mucho más sofisticadas. Yo de lo que te estoy hablando son productos muy simples, muy sencillos, que cualquiera puede accesar a través de la banca, ¿no? A lo mejor hay bancas regionales que no tendrán la sofisticación de ofrecer un producto como estos, pero creo que la mayoría de la banca mexicana te puede ofrecer esto. Nosotros en el banco lo hacemos con empresas medianas, chicas, pymes. Muchas de ellas les ofrecemos este tipo de cobertura y de opción para que tengan un manejo mucho más eficiente en las finanzas y en la liquidez de la empresa, ¿no? No es exclusivo para empresas. Creo que hace a lo mejor unos 10, 15 años eran productos muy exclusivos para cierto tipo de empresas. Hoy ya no. Hoy la verdad es que es un producto que cualquier empresa casi podría accesar. Obviamente hay que explicarlo, hay que entender los riesgos, que la empresa lo entienda y entienda lo que se está metiendo, cuánto le va a costar, cuál es el beneficio que le va a traer, y eso nosotros somos muy, muy cuidadosos de que la empresa conozca absolutamente todos los riesgos para no meterlo en un problema mayor que el de la depreciación y luego no poder controlar esos productos derivados, ¿no? Que hemos visto algunas historias en el pasado complicadas. Claro. Quisiera tu opinión, Herbert, de algo que estamos viendo cada vez más a nivel mundial, que es en este mundo polarizado, China pareciera estarse convirtiendo en un bloque económico muy potente. En este año quizás es la única economía que ya empezó a carburar otra vez de manera muy clara y que eventualmente va a tener una presencia comercial y financiera muy grande a nivel internacional. ¿Qué tanto esto va a cambiar el papel de las monedas, del dólar versus el renminbi? Hay quien dice, pues a lo mejor ya es momento de hacer inversiones en la moneda china y salirnos un poquito del dólar. ¿Ves alguna perspectiva o es algo que vendrá en el muy largo plazo? Mira, es una muy buena pregunta. China, sin duda, China hoy representa el 14% del PIB mundial. Estados Unidos sigue siendo el 25%, ¿no? Son economías muy, muy grandes. Sin embargo, la moneda china no es tan líquida como otras monedas. Entonces, ha habido las tesis de que a lo mejor incluso en algún momento hubo bancos extranjeros, bancos centrales de otros países que trataron de empezar a diversificar sus reservas internacionales en otras monedas, ¿no? Y regresamos al mismo lugar, o el euro o el dólar, por ahí algo del yen, pero el renminbi ha sido muy complicado, yo creo que por dos razones. La liquidez no es una moneda tan líquida, no es tan líquida. Imagínate que tú tienes que hacer operaciones en una moneda que primero no es tan líquida, no te da esa liquidez que necesitas. Si estamos hablando ya de un contexto mundial, ¿no? Estamos hablando como una moneda que a lo mejor le podría competir al dólar. Y por otro lado, tampoco es una moneda tan transparente. Mucho se ha dicho y hay muchos escritos de que es una moneda que se ha mantenido depreciada para ser mucho más competitiva, y esto ha ayudado mucho a la economía china a ser lo que es hoy. Pero no es una moneda que sea transparente y de libre flotación como lo es el dólar o como lo es incluso la nuestra, ¿no? Entonces, creo que esa tesis es real. Sin duda, China cada vez está agarrando un papel mucho más relevante en la economía mundial, y nosotros vemos incluso que esa zona del mundo, incluido China, son de las economías que van a empezar a salir más rápido. China, de hecho, ya empezó, ¿no? Ya empezó a reabrir varios de sus sectores después de esta pandemia. Ahora ya empezó otra vez un poco de problema, creo que en Beijing fue la ciudad donde empezó, pero ya empezaron a abrir muchos sectores y tiene un nivel de producción, están empezando a importar otra vez materias primas, etcétera. Va a ser una economía y va a ser un jugador muy relevante. De ahí a que su moneda vaya a ser una moneda que puedan usarse de cambio de reserva internacionalmente, creo que el gobierno chino primero tendría que ser muy transparente en el manejo de la moneda, dejar una moneda de libre flotación, porque tú no quisieras estar metido en una transacción económica y de repente una intervención que nadie sabe ni por qué ni cómo, ¿no? Entonces, yo creo que es una tesis que le hemos escuchado.
creo que tiene fundamento, sobre todo por el tamaño de la economía, pero creo que en términos de liquidez y en términos de transparencia hay algo ahí que hace falta para que esa moneda de verdad se pueda convertir en una moneda de cambio a nivel global, ¿no? Aunque es una moneda que está ganando mucho terreno, ¿no? Sin duda. Sí, pero si se tiene que cumplir estas condiciones, creo que falta un trecho largo realmente para que pese como pesa el dólar, desde luego. Herbert, hay un tema que también en estos tiempos inquieta a las empresas, porque las tasas de interés han estado bajando a nivel mundial. Y esto puede llevar a algunas empresas a decir, mira, es momento de tomar deuda, de apalancarse y de contratar créditos. ¿Hasta qué punto y cómo debe evaluarse esto para no incurrir en excesos? ¿Qué criterios recomendarías tú para hacerle frente a este tipo de circunstancia disyuntiva en la que muchas empresas están? Mira, la deuda es un recurso muy valioso, pero también es un recurso muy peligroso, ¿no? Si uno sabe manejar su liquidez, si uno sabe manejar sus ingresos, la deuda sin duda ayuda mucho a expandir, ayuda mucho a crecer, pero hay que tener cuidado no sobreendeudarse. Creo que como país lo hemos hecho bien, aprendimos también por la mala, pero como país somos de las economías menos endeudadas del mundo. Y yo creo que si eso lo traducimos a las empresas y a los individuos en México, creo que estamos en una buena posición. Yo te diría, una empresa, contratar una deuda primero, tienes que ver algo que puedas pagar. Dependiendo de la proyección de tus ingresos, de la proyección de tus ventas, de tu negocio, tienes que ver que eso no te vaya a comer el poder seguir, el poder continuar con tu operación en el día a día, ¿no? Si tienes ingresos de X, yo no iría con una deuda de más del 50% de tus ingresos, porque en algún momento vas a poder tener un problema de liquidez que te puede llevar a un problema mayor, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de deuda, y lo hemos visto, creo que esta crisis, desde el año pasado y agarró a las empresas con una deuda o en tasa fija, no se les incrementó. Nosotros lo hacemos mucho en el banco, a la hora que damos un crédito, tratamos de fijar la tasa para que la empresa tenga upside, pero no tenga el downside, y se los damos. Pero creo que es muy importante que de la parte de tus ingresos destines solamente una parte al pago de esa deuda con los intereses. Si eso te empieza a comer, vas a empezar a tener problemas con proveedores, con tus empleados, etcétera. Así es que nosotros pensamos que de tus ingresos, por lo menos la mitad, no más de eso, utilizarlo como deuda como tal para la empresa. Casi se nos acaba el tiempo, Herbert, pero no quisiera dejar de preguntarte, a tu juicio, ¿qué lecciones deja la pandemia en el manejo, en la exposición de las empresas frente a las divisas? ¿Cómo podrías resumir tú las lecciones que debemos aprender de esta etapa? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que esta contingencia nos deja muchas cosas, ¿no? Creo que por un lado hay una lección muy importante, entender que el mundo está altamente conectado, especialmente en la parte financiera, ¿no? Y que los riesgos globales, geopolíticos, naturales, de salud, etcétera, pues tienen grandes afectaciones en todo el mundo, ¿no? Creo que este problema pandémico también nos hace pensar o repensar más bien nuestra forma de actuar, la forma de trabajar, la forma de comunicarnos, la forma de cómo hacemos negocios y lo vulnerables que somos en muchos aspectos, ¿no? Nosotros, sobre todo, pero todo lo valioso que hay en la diversificación. Yo creo que el tema de diversificar nuestros negocios, diversificar nuestras deudas es crucial, y creo que parte de lo que estamos viendo en esta pandemia, las empresas que estaban más diversificadas, tanto en deuda como en el negocio, como en sus inversiones, son las que están saliendo más fortalecidas de esto, ¿no? Entonces, me parece que la diversificación, sin duda, yo creo que el apalancamiento de una forma responsable es otra, y buscar líneas de negocio distintas bajo esta nueva normal que creo que llegó para quedarse. Yo creo que difícilmente vamos a ver un mundo como estábamos en octubre o septiembre del año pasado. Entonces, yo creo que estas para mí creo que son las grandes lecciones. Otra vez aprendemos por la mala, pero creo que como estamos yendo ahora, me parece que es el camino correcto, y hay que repensar un poquito más hacia adelante cuál es ese nuevo futuro, ¿no?
Herbert, pues muchísimas gracias por haber compartido estas perspectivas que creo que son de gran utilidad para las empresas en la coyuntura que estamos atravesando. La pandemia por sí misma es un fenómeno globalizado que empezó en China y mira, estamos padeciéndola aquí. Creo que la lección de que tenemos que estar abiertos al mundo con prudencia, con habilidad para aprovechar las oportunidades y sabiendo cómo manejar estas tendencias es una lección que tenemos que aprender y como dices, pues fue a la mala, pero más vale que la aprendamos bien. Así que Herbert Pérez, director adjunto de Mercados Globales de HSBC México, gracias por haber compartido con nuestra audiencia todos estos conceptos. Gracias a ti, Enrique, y gracias a todo el auditorio. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente, que tengan un excelente día.